Oramos. Pues hermanos, buenas noches. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Y como les comenté la semana pasada, vamos a hablar de la esperanza. Este es un tema gigantesco, pero básico. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros hemos estado, o ya tenemos una idea, o hemos escuchado prédicas, o hemos leído de la esperanza. Hemos experimentado lo que es la esperanza también. Pero en la palabra de Dios también es muy amplio el tema. Hay muchas definiciones, y no solo definiciones, sino muchos ejemplos. La palabra es utilizada en muchísimos pasajes. Vamos a estudiarla del lado, digamos, de nuestra propia experiencia, y vamos a ver después lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y hay muchas palabras que se refieren a la esperanza. Y más que hoy más que nunca, tenemos que tener bien claro qué es lo que a qué tenemos que esperar, cuál tiene que ser nuestra esperanza. Más cuando hay más confusión, cuando hay mucha duda, cuando hay engaño, cuando hay todo un montón de frentes y de información por todos lados, uno puede tender a confundirse. Y vienen las dudas, vienen los problemas, las tribulaciones, y empieza uno a recibir esos dardos del enemigo que son enemigos de nuestra esperanza, de lo que esperamos. Y vean, lo maravilloso el Señor es porque el domingo, cuando el pastor estaba predicando, me confirmó la palabra. No sé si recuerdan cómo él terminó su prédica el domingo, pero les voy a leer Oseas 2:15. Dice, lo vamos a leer más tarde, pero solo quiero para que vean cómo el Señor confirma su palabra. Pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Ishi y nunca más me llamarás Baali. Entonces, para mí, cuando el pastor empezó a explicar de eso, yo estaba súper emocionado. Seguí estudiando un poco más de esto, sobre esa puerta. Esa puerta la vamos a estudiar más adelante, y vamos a estudiar también un poquito lo que significa Ishi y Baali, que el pastor ya lo explicó. Pero así es como el Señor empieza y confirma por dónde nos quiere llevar. Y hoy pues la palabra esperanza, como todos hemos podido tener ya una experiencia, todos tenemos un concepto de lo que es la esperanza, y posiblemente ese concepto pueda variar de uno a otro, pero básicamente al final, no importa si lo vemos del lado, digámoslo así, religioso o secular, siempre la palabra significa lo mismo. Y hoy pues vamos a compartir aquí la pantalla. Quiero mostrarles algo. Aquí el estudio que tengo. Aquí vamos a ver. Si miran la pantalla. Vamos a ver, aquí voy a poner esto. Solo déjenme acomodar acá. Si ven la pantalla ahí. Bueno. Sí. Para poder hablar de la esperanza, imagínense qué podemos decir. Todos tenemos un concepto, o tenemos una definición de lo que es esperanza, y ahí quisiera que interactuáramos, hermanos, y me dijeran cada uno su opinión de la esperanza. Y yo aquí voy a ir poniendo, digamos, palabras que sea una definición tal vez corta, o una palabra clave con la que ustedes puedan definir la esperanza. Aquí vamos a hacer una definición entre todos. A ver, ¿quién quiere hacer el comentario? Para ustedes, ¿qué es esperanza? Confiar. Confiar. Aquí voy a ir poniendo. Confiar. No sean tímidos. Esperar. Esperar. Ok. ¿Qué más se Esperar algo bueno. Esperar algo bueno.
Ajá. ¿Qué más? Está relacionada con el futuro. Ah, ok. Relacionada con el futuro. La esperanza es un sentimiento presente. Es un... Sentimiento. Ah, es un sentimiento presente. Presente, pues un placer en la mente, pero está direccionado hacia un objeto que no está aún presente. A un objeto, direccionado Ajá. a un objeto. A un objeto que no está aún presente. Ok, interesante. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué pudimos nosotros o cómo podemos nosotros experimentar esa esperanza o cómo podemos definirla en nuestra propia experiencia? Sujeta a experiencias anteriores, Ajá. ¿verdad? Porque como hemos tenido esperanza y pues hemos tenido experiencias que sí han sido positivas, entonces tenemos una fe en esa esperanza. Fíjense qué interesante cómo empiezan a surgir las palabras, ¿verdad? Aquí ya podemos ver, dicen confiar, esperar algo bueno, relacionado al futuro. Es un sentimiento presente, o sea, lo que estamos sintiendo en este momento, un placer en la mente, direccionado a un objeto que no está aún presente, perdón, aquí voy a corregir. O sea, es algo que como que, algo que queremos que en el futuro. Y por experiencias anteriores tenemos una fe, dice, en esa esperanza. Aquí ya aparece una palabra muy importante, fe. Entonces, ¿cómo podemos definirla? Digamos, aquí dijeron otra palabra muy importante que es esperar y otra palabra también confiar. Entonces, la esperanza, ¿qué significa? ¿Cómo podemos definirla? Yo hace poco estuve hablando con una persona que no es cristiana, pero él lee muchísimo y tal vez le gusta mucho la filosofía. Entonces, a veces tenemos unas conversaciones muy interesantes y a mí me encanta porque él es un buen lector, él lee muchísimo. Yo no soy buen lector, yo no leo mucho, yo me meto en la Biblia y eso es básicamente mi lectura, pero es curioso que todas las filosofías con las que él se ha topado, pues él tiene un contexto o una concepción de lo espiritual, pero no lo identifica en un nombre, como en el nombre del Señor Jesucristo, o un nombre de una persona específica como Dios, sino que él sabe que hay algo espiritual, pero que es amorfo, ahí está, y ahí existe, pero no lo puede identificar explícitamente. Entonces, yo le digo, mira, pero eso ¿cómo lo puedes manejar? ¿Y a qué nos llevó todo esto? Porque compartíamos que la esposa de él ella padeció de cáncer en el sistema de la tiroides. Y pues yo le decía que mi esposa también, Alicia también padeció de cáncer. Y durante el proceso de la enfermedad, yo le decía que nosotros, viendo otros pacientes a la par, o el mismo doctor nos decía, mira, es que nosotros podemos determinar qué paciente va a poder salir avante de la enfermedad dependiendo de su expectativa de vida o de lo que él espera o de la esperanza de vida que tenga. Entonces, bien interesante porque el doctor nos decía, esa es algo que nosotros no podemos darle en una receta, sino que es una actitud o algo que lleva muy dentro el paciente. Si el paciente espera algo, según lo que espera, así es como el tiempo más o menos de vida que ellos pueden dar, como le llaman prognosis. Entonces, yo le decía, mira, es que hasta nosotros, Lisa, después estuvo en una asociación donde apoyaba pacientes de cáncer en el ICS, y pues se trataba mucho con pacientes de diferente tipo, cánceres de diferente tipo, en estados avanzados de diferente tipo,
y uno miraba diferentes cuadros, a veces unos cuadros muy parecidos en el caso de la enfermedad, pero en el estado anímico o de lo que las personas esperaban, pueden haber muchísimas diferencias. Entonces los doctores nos decían, mire que nosotros hacemos la parte médica, pero el paciente hace el 80% según su estado anímico. Y lo que puede esperar la persona, o conforme esté anímicamente la persona, ese es parte de lo que nosotros tomamos como prognosis. Si la persona está derrotada, nosotros no damos mucho tiempo de vida. Entonces yo le decía a esta persona, mira, pero qué interesante, porque nosotros también cuando ayudábamos a las personas, le digo, miren, ¿ustedes qué esperan de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses? Porque uno cuando le dicen cáncer, inmediatamente viene la palabra muerte a la mente, aunque uno no lo quiera aceptar. Y empieza uno a pensar, y aunque uno no lo quiera, primero es una negación, después es un rechazo, después es un duelo, y después después de que pasa el duelo, tiene que pasar un momento de como que, bueno, de aceptación y como que de ver cómo trato con esta cosa que se me vino encima inesperadamente. Entonces, según la esperanza o lo que uno espera, no solo en el proceso de la enfermedad, sino después de la enfermedad, es lo que como uno puede empezar a hacer cosas y a vivir. Entonces yo le decía a esta persona, mira, es que nosotros es impresionante, pero cuando le preguntábamos a las personas, mira, ¿qué esperas? Y no solo al paciente, sino al familiar que estaba a la par del paciente y que a veces son los que más sufren porque están a la par y están viendo cómo pueden atender a la persona. Entonces le decíamos, ¿qué esperas tú en 2 o 3 meses? Pues muchas veces nos decían, mire, me voy a morir, ¿verdad? Ok, ¿y qué esperas tú después que muras? Ay, pues espero dejar lo más ordenado posible todo, ordenar documentos, tratar de que no sea muy caro para mi familia todo el proceso de la enfermedad. Ok, pero la pregunta es, ¿qué esperas después de muerto? ¿Qué esperas después de eso? ¿Hay alguna esperanza después que uno se muere? Y esa es una pregunta que no nos gusta que nos hagan. Pero ese es el concepto de la vida, hermanos. O sea, nuestra esperanza está basada en lo que vemos más adelante que no tenemos en este momento. Y muchas personas hoy en día no esperan más del día que están viviendo y más tal vez de la próxima semana, un mes, un año. Y tal vez personas que tienen un poco más de visión de vida dicen, bueno, me voy a preparar profesionalmente, voy a trabajar para tener recursos y no depender de nadie. Yo me acuerdo que mi papá me decía, yo espero no depender de nadie cuando sea viejo, y la verdad que así lo hizo, y eso es un gran ejemplo para mí. Entonces, mi objetivo y mi esperanza es que mis hijos que yo no dependa de mis hijos cuando ya no pueda trabajar, sino que yo pueda sostenerme y que pueda vivir mi vejez, si es que el Señor no viene antes, sin que mis hijos tengan que yo depender de mis hijos, ¿verdad? Pero así, por eso nos movemos y así vivimos. Pero hay personas que no tienen esperanza o no esperan nada, entonces no hacen mayor cosa. Si les dicen si les dan la noticia que tienen cáncer, unos se dan por derrotados y ya no hacen absolutamente nada. Y más cuando piensan que ya no va a haber más después de la muerte, que ya se acabó todo, ya no sirve nada, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a sacrificar? Y con esta persona hablábamos y poníamos 2 ejemplos de 2 personas que conocemos. Una de ellas, los dos con mucho dinero, exitosas en sus empresas, pero una de ellas totalmente deprimida, su familia totalmente separada, él en una depresión y a la otra persona con su familia unida, sus hijos con él, viviendo tranquilamente. Y por ejemplo, el que estaba deprimido me decía una vez, mirás que Douglas, ¿para qué me esforcé? Si todo lo que hice esto se lo van a desboronar en poco tiempo, y si yo me muero, pues mi esposa todavía joven, de repente se casa con otro y mira, se va a ir mi esposa con otro y ese otro se lo va a disfrutar todo y mis hijos se lo van a despedazar
¿y para qué me esforcé? Y que entonces, y miren, fue horrible. El tipo cayó en una depresión en un pleito con todo el mundo, desconfiaba de todo el mundo, creía que todo el mundo le quería robar, peleados con los hijos, porque los hijos, decía él, que querían sacarlo de la empresa para quedarse ya con todo. Y al final, pues yo no sé, ya lo dejé de ver, ya no sé qué pasó, pero la última vez que lo vi estaba muy mal. ¿Qué pasó con la otra persona? La otra persona estaba muy bien con su familia y disfrutando lo que él había hecho y viendo a su familia poder disfrutar lo que había trabajado, y decía, mire, Douglas, para eso me trabajé toda mi vida. Yo ya me queda poco tiempo, yo ya les dejo a ellos para que ellos hagan lo que mejor les parezca, yo ya, ¿verdad? Y bien interesante, porque eso lo que se espera nos hace vivir y nos hace hacer. Entonces, imagínense cuántas personas hoy en día las vemos muy esforzadas, muy trabajadoras, porque esperan algo, esperan tener recursos, esperan tener bien a su familia, esperan. Y esa palabra esperar es lo que también el Señor y la Biblia nos enseña. Y todos hemos experimentado eso, y aunque tal vez no lo estemos específicamente planeando, estamos esperando algo, sea bueno o sea malo. Y ahí la esperanza toma dos grandes ramificaciones. Si lo que esperamos es algo bueno o es algo malo. ¿Cómo podemos nosotros empezar a definir entre esas dos caminos? Y es bien difícil a veces, hermanos, porque a veces tenemos una visión de algo que queremos. Y tal vez aquí me voy a meter en palabras que nos han predicado en otras iglesias donde dicen, sí, usted tiene que tener una visión y usted espere y usted pida y usted confíe y usted vaya y Dios le tiene que dar todo lo que usted quiera. No se trata de eso. La palabra es muy grande. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiarla. Hoy va a ser una lección, no va a ser una lección, sino que una introducción, pero quisiera que ustedes participaran también. Entonces, vean, aquí ya tenemos una definición más o menos de lo que significa la esperanza. Dice, Perdón, a ver si Douglas, Shani. ¿podríamos decir también que la esperanza es una virtud que el hombre posee y que tiene la confianza absoluta de conseguir algo que está deseando en el futuro? A ver, otra vez, virtud que el ser humano posee. Ajá, que es una virtud que el hombre pues posee y que le lleva a conseguir pues lo bueno que le está deseando para el futuro, ¿verdad? No sé cómo lo podrías poner. Sí, ahí está. Ujú. Ahora, vean esto. Hay personas que están enfocadas en algo bueno, pero hay personas que están deprimidas y solo esperan lo malo. No sé si ustedes han conocido a alguien así, que son bastante negativos y están peleando con todo el mundo y todo es malo, el gobierno es malo, es culpa de todo el mundo, los gobiernos son malos, esta crisis todo es planeado, es una conspiración contra la humanidad y empiezan a pelearse con todo el mundo. Yo conozco a una persona con la que trabajo, él es bueno, chileno, está en Chile, y él, pues miren, pelea con todo el mundo. Uno le habla de algo y él protesta de que por qué no lo dejan salir, protesta de las mascarillas, protesta de las vacunas, protesta del virus, protesta de todo. Es un protestante. Miren, es un protestante. Yo les digo, esos no son protestantes, son protestones. Pero pelean por todo. Y a veces, miren, hermanos, a veces uno puede caer fácilmente en ese ámbito de querer enojarse por todo. Yo les digo, yo experimentaba mucho ese tema de quejarme, no quejarme, sí pelearme con todo el mundo, porque era muy confrontativo. Bueno, todavía soy confrontativo, pero el Señor me empezó a mostrar que era porque siempre había un enojo que era contra el sistema. Y eso a veces nos lleva en dos formas, las dos posibilidades. O nos volvemos rebeldes pasivos o rebeldes que peleamos con todo el mundo.
Entonces hay gentes que en lugar de ser la rebeldía la expresan con depresión, con no querer hacer nada. Yo no hago absolutamente nada. Y los otros lo que hacen es pelearse con todo el mundo. Entonces lo que esperan es malo. Entonces la esperanza también puede ser que estamos esperando algo malo, algo que no, ya no hay salida, ya no hay solución de las cosas y todo es malo y todo es, ya no hay, ¿y para qué me voy a esforzar? Por ejemplo, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Verdad? O sea, ¿qué espero yo del gobierno? Todos son unos ladrones, dice mucha gente, entonces mejor no pago impuestos. Eso es una forma de esperanza. Entonces, si yo no espero nada del gobierno, entonces yo mejor no pago impuestos, ¿verdad? Le estoy tratando de plantearles la palabra porque a veces estamos tan inmersos en esta situación que eso no lo vemos y podemos caer en un lado o en el otro. Y con la ayuda del Señor, espero que podamos enfocar nuestra esperanza o lo que esperamos en la verdad, en lo que realmente tenemos que esperar. Y ahí es donde tenemos que poner la vista, hermanos. Y bueno, ya tenemos una definición, ahí lo vamos, yo les voy a mandar todas estas notas y para poder entender un poco, no sé si alguien más quiere comentar. Sí, Douglas, Sí, tal vez vale la pena también agregar que bíblicamente es una espera activa. La esperanza es una espera activa. O sea, no es saber qué pasa, pues, sino que es estar esperando que uno sabe que sí va a suceder por la confianza puesta en quién, en Dios. Amén. Ahora miren, pues, yo aquí dejé un espacio porque les tengo unas definiciones, digamos, seculares o del mundo de lo que es la esperanza. Y también hay unas que quiero ver dónde están. Aquí está. Esta es una definición muy interesante. Y fíjense cómo es que el mundo también define la esperanza y cómo se asemeja a lo que dice la Biblia. Esta es una definición que yo saqué de un diccionario filosófico. Y miren lo que dice esta definición. Dice, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe, y subrayé la palabra. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. O sea, es algo que no se tiene, pero se quiere alcanzar. Es un deseo, dice. La Real Academia dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y bueno, aquí está el diccionario filosófico de Centeno. Eso lo pueden buscar en internet. Y vean lo que dice respecto a la esperanza. ¿De dónde viene la palabra? Dice, viene del latín spes, que quiere decir espera o esperanza. El verbo latino es esperare, que quiere decir esperar o tener esperanza. Y aquí la raíz viene bien interesante. Es indoeuropea, es SCP, no sé cómo se puede pronunciar, pero dice, significa extenderse, expandirse, prosperar. De esta raíz viene también los términos latinos como prosperus, de donde próspero o prosperar, o términos griegos como spao, que es sacar, extender, de donde espasmo, pues, y aquí también hay otra palabra que dice spadix, de la rama de palma arrancada, spati dice, que quiere decir espada. Interesante, ¿verdad? De donde espata en latín, que termina en español en espada o sable, es otra palabra derivada de spidis, que quiere decir vasto, espacioso o extenso. Interesante, ¿verdad? Esto es un diccionario filosófico. Y pues la definición de este diccionario dice, la esperanza es un deseo de futuro de algo que no se tiene y algo que se ignora si será o ha sido satisfecho, pero cuya satisfacción no está en nuestro poder. O sea, todavía no estamos satisfechos de haberlo conseguido.
Es decir, no depende de nosotros. Esa es la definición de ellos, ¿verdad? Entonces, mire, yo aquí les puse algunas definiciones mías, digamos. Esa esperanza significa esperar algo que se desea, pero que no se tiene. Hay muchas formas de esperar, y aquí vamos a ir viendo, y cuando nos metamos a ver la palabra, van a ver qué interesante. A veces nosotros esperamos sin hacer nada. O sea, simplemente esperamos. También esperamos haciendo lo necesario para obtener lo que no se tiene. Eso es cuando estamos activos. Por ejemplo, queremos ser abogados, pues estudiamos para ser abogados. Esperamos ser abogados y nos preparamos para eso. O queremos hacer una casa, pues construimos la casa. O esperar sin hacer nada, dejando que otros hagan lo necesario para que obtengamos lo que deseamos. Aquí podríamos estar también muy amplio, pero a veces decimos, bueno, voy a poner a trabajar a alguien para que por medio de estas personas lograr conseguir lo que yo quiero, ¿verdad? Pero esa es una esperanza. Ahora vean, y aquí es ya entrando en lo que es la palabra. Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta o duda de lo que acabamos de leer, pero yo creo que está claro, ¿verdad? Esperanza es esperar algo que no se tiene. Y vamos a ver más adelante ya cómo la Biblia lo explica y lo define más. Y aquí estoy hablando del escenario grande y poco a poco nos vamos a ir a meter ya en palabras que tal vez seguramente no vamos a hacerlo hoy, sino que vamos a seguir la próxima semana. Pero esto es como la introducción al tema, ¿no? No sé si está claro o tienen alguna pregunta o comentario antes de entrar ya a lo que es la palabra. Y la esperanza puede ser también por lo que crees, lo que uno cree. O sea, yo creo algo y por eso espero o quiero llegar a eso. Sí. Sí, ni que ahorita lo vamos a ver bien específico, cómo lo que crees es la forma como tú vivís. Y lo que crees es lo que tú esperas. Ahí vamos a verlo más adelante. Y vean, tal vez antes de, como otro comentario, pues no sé si ustedes han oído que muchos dicen la religión y la política no se mezclan o no tienen que ser mezcladas. Y sí, porque tal vez refiriéndose a las instituciones, iglesia y Estado no se deben de mezclar. Perfecto. Pero, fíjense esto, la fe de las personas influencian totalmente en las políticas de un país, porque la fe, lo que creen las personas, de eso eso es lo que se lleva a los congresos, a los políticos, a todo lo que pasa en un gobierno. Según lo que yo crea y mis principios, digamos, de vida, es lo que yo llevo al Congreso, a un puesto en el gobierno o incluso a una gerencia de alguna empresa, etcétera. O sea, la fe o lo que se espera de vida es lo que uno lleva a todos los lugares donde uno va. Y eso hace que uno se mueva de la forma que uno viva de la forma que uno vive y se conduce. Entonces no tengo que hablar nada, solamente, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero eso está tan íntimamente ligado a lo que yo creo y lo que yo espero, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y qué bueno que comentaste, Nicky. Pero vean, lo que la gente cree, la fe de la gente es llevada a todos los lugares, incluyendo los congresos, los gobiernos. Por eso es que en un país árabe nunca va a haber un congreso igual como un congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí está el pleito ahorita en Afganistán, donde el ejército de Estados Unidos salió de Afganistán y ahora hay un problema y lo primero que dijeron los estadounidenses es, y le van a dar derecho a las mujeres. Les van a dejar que sigan estudiando. Y en la fe musulmana no existe eso. No olvídense. Entonces, no, es otra fe, es otra esperanza, es algo que es diferente. Que es correcto o es incorrecto, eso es otro tema, pero como ven, todo eso se lleva a todos los lugares y eso impacta de tal manera que si nosotros estamos esperando algo diferente o nuestra fe está puesta en otra cosa, estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, nos conducimos como nos conducimos por eso. Entonces, miren, aquí les puse el versículo, el pasaje con el cual el Señor me confirmó la palabra y lo vamos a leer otra vez.
como les dije, el Señor me confirmó, eso es bueno, y Chofo también, que no se conectó hoy, pero me confirmó y me dijo, sí, Douglas, por ahí es, el Señor me confirmó y también, hablemos de la esperanza, el Señor nos va a mostrar. Y vean, Oseas, vamos a leerlo de nuevo, Oseas 2:14 al 17. ¿Alguien que me lo pueda leer? Oseas 2:14 al 17, lo vamos a leer de nuevo y aquí vamos a ir viendo ya un poco de detalle. Bueno, lo leo, ¿sí? Sí, gracias. 2. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Amén. Y pues, acuérdense que el pastor estaba enseñando de la profundidad, y de la profundidad, lo profundo del amor del Señor. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Pero, ¿cómo fue que el Señor no me confirmó esto? Vean, aquí, ¿a qué se refiere todo esto de la puerta de la esperanza y el valle de Acor? Dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y aquí anotando el primer indicio, aquí vienen las pruebas. La va a llevar a un desierto donde no hay, donde hay sequedad, donde hay soledad, puede ser calor o hay frío, y ahí en esas pruebas el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Y les daré sus viñas desde ahí, o sea, de ahí el Señor nos va a alimentar, nos va a dar de esos tesoros, de su maná. En el Valle de Acor, al Valle de Acor, como lo mencionó el pastor, dice, quiere decir problema o disturbio. Ahí el Señor nos va a llevar esos momentos de prueba, de problemas, donde vamos a tener posiblemente dudas, vamos a estar en tribulaciones o vamos a tener un disturbio enfrente nuestro. Pero vean eso. Y el Valle de Acor, perdón, disculpen, solo tengo que... ¿Sí? ¿Aló? Disculpen. Este Valle de Acor son pruebas, pero vean esto se vuelve una puerta de esperanza. Y ahí vamos a ir viendo por qué. Dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud. O sea, nos va a llevar a esos momentos cuando nosotros amamos al Señor. Y aquí podríamos decir que es para personas que tal vez perdimos o perdieron su primer amor. Y ahí es donde el Señor nos va a llevar de vuelta a esos lugares para que podamos regresar a esos tiempos de juventud para poder alabar al Señor, para volver a cantar ahí. Dice, como el día de su subida a la tierra de Egipto, cuando salimos, cuando nos sacaron de nuestra esclavitud. Así es como el Señor, porque a veces cuando nosotros ya salimos, y vean todo lo que estudiamos hace unos meses o estos días, estas últimas semanas, sobre cómo va la palabra. En el contexto de Isaías, cómo sale la palabra de la boca del Señor y no regresa vacía. En el contexto de Isaías, y si ve la historia, el pueblo ya había llegado a la tierra de Canaán, ya se había establecido como tribus, ya eran ciudades, ya eran gente numerosa, y ya estando en la tierra prometida en Canaán, ahí se empezaron a perder, ahí se empezaron a pelear entre ellos y empezaron a seguir a otros dioses. Y ese es el contexto también que está hablando acá. Y a veces nosotros el Señor nos libera de muchas cosas y de repente nos desviamos o perdemos nuestra fe o nuestra esperanza y caemos presos de alguna cosa que nos empieza a atacar y no sabemos cómo salir de eso. O sea, estamos hablando aquí de gente ya madura, que ya tuvo experiencias con el Señor. Entonces el Señor nos lleva otra vez a esos lugares, a esos desiertos, para abrirnos una puerta y ahí hablarnos. Y después dice, miren en el 16, y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, eso quiere decir mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Ahora, estas dos figuras son bien importantes. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Estos son señores que nos señorean.
son las cosas que están ahí alrededor gobernando o señoreando nuestra vida y que nos hacen perder la visión o el enfoque de lo que tenemos que esperar. Y cuando nos vienen noticias o nos vienen, digamos, enfermedades o una situación complicada, eso puede ser que nos empiece a gobernar nuestra vida. Y esos son nuestros Baales. Y cuando esos Baales empiezan a enseñorear en nosotros, entonces empezamos a perder nuestra esperanza. Ya esperamos diferente, porque esos Baales empiezan a ser señores de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor va a permitir llevarnos a esos lugares al Valle de Acor, donde son problemas, son pruebas, para que aprendamos, porque ahí el Señor nos va a hablar. Y ahí es donde el Señor va a tomar su lugar como nuestro marido. ¿Qué quiere decir nuestro marido? De quien nosotros vamos a depender totalmente, de quien tenemos que depender completamente. Entonces vean, esta fue la palabra que el Señor, el pastor la explicó, pero miren todo lo que hay ahí, y ahí podemos seguir elaborando, pero miren qué hermoso todo lo que el Señor hace con nosotros. Yo sé que tal vez hay muchas personas que dicen, pero entonces vamos a tener problemas y disturbios. Sí, hermanos, así es, porque ahí en esos lugares donde aprendemos, en esos lugares es donde se nos abren las puertas de la esperanza. Y vean, ahora, habiendo ya hecho esta introducción, veamos, fíjense, hablamos de esperanza, tiene que ver con lo que se espera, tiene que ver con la fe. Y vean, yo les mandé, hoy en la mañana, no sé si vieron en el grupo, en el chat, ahí les mandé este pasaje. Y alguien que me ayude a leer Romanos 5, del 1 al 5, por favor. Aquí lo tengo, si lo quieren ver acá. Y aquí este va a ser nuestro pasaje de base. Yo lo tengo. A ver, gracias, Geraldo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahora, hermanos, quisiera oírlos, explíquenme, comentemos sobre estos pasajes que acabamos de leer. Imagínense. Vamos por partes si quieren, pero uno se tiene que hacer preguntas cuando uno está, leyendo, porque dice el Valle de Acor por puerta de esperanza. Entonces yo me pregunto, ¿cómo uno entra ahí? Pues, o sea, ¿cómo es eso? Por esto, por medio de la fe. Por medio de la fe uno entra a esa gracia. Aquí está, miren. Esta puerta de esperanza es una puerta de gracia. Aquí está. O sea, la puerta, ya sabemos que la puerta donde nosotros vamos a entrar es el mismo Señor Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas. Pero para poder entrar a esa puerta tenemos que entrar por medio de la fe. Viene la gente. Y vean esto, vamos a ir analizando algunas palabras aquí claves. Yo no sé si ustedes han oído del Instituto Precepto. Este es un ministerio muy bonito porque le enseñan a uno cómo estudiar la palabra. Y lo que le dicen a uno es, lea el pasaje, entienda el contexto del pasaje, y luego identifique las palabras claves que le llamen la atención, y luego esas palabras las estudien. Pues es más o menos lo que vamos a hacer hoy. Lo que el pastor Carlos hace siempre, ¿verdad? Y lo que la doctora Gis también hace, él toma el verso, lo analiza, explica el contexto, y luego empieza a analizar cada palabra. Y eso es lo que es escudriñar la palabra. Pues vean, aquí en el versículo 1 dice, justificados.
esta palabra justificados es muy importante porque antes no estábamos justificados. Esta palabra quiere decir que estábamos como en mancha, condenados, sin justificación. injustificados. Sí. Pero ahora nos está diciendo justificados, o sea, nos va a limpiar, nos va a poner en paz. Aquí cabal precisamente lo dice. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de la fe. Y aquí entra esta palabra gigantesca, hermanos. Ahí lo vamos a leer, vamos a estudiar. Hoy vamos a tratar de introducir esta palabra. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Por tener fe en nuestro Señor Jesucristo vamos a ser justificados y vamos a tener paz con Dios, creyendo en el Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuál es ese nivel de fe o cómo está nuestro nivel de confianza o de creencia en el Señor Jesucristo? Me voy a adelantar, pero eso lo podemos medir según las cosas que esperamos, ¿sí? Y la forma como esperamos, esa es la medida de fe que nosotros podemos tener. ¿Qué es lo que pasa? Si nos viene una noticia en este momento y nos dicen, miren, el banco donde tienen todo su dinero quebró, ¿verdad? Y ahí estaba todo su dinero. Ustedes se recuerdan del caso Bancafé, ¿verdad? Muchas personas perdieron mucho dinero en ese banco. ¿Y qué pasaría si nos dieran una noticia en este momento? Esa noticia se puede volver un Baal, un señor que nos empieza a gobernar y enseñorear en nosotros. ¿Y qué es lo que puede pasar en nosotros? Empieza a bombardearnos con un montón de inseguridades, de cosas, ay, ¿qué va a pasar de mí? Entonces, lo que esperamos es lo malo. Y antes de eso estábamos bien. Pero ¿qué pasa? Nuestra esperanza, nuestra fe estaba en el dinero que tenemos en el banco, no lo que el Señor nos pueda dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos quita el Señor eso, nos manda a ese valle de Acor y nos quita algo de lo que nosotros queremos, entonces estamos esperando algo que nos va a perturbar, nos va a causar un disturbio. Y ahí a veces el Señor pasa y hace eso, hermanos. Nos lleva a momentos donde nos quita algo para enseñarnos algo. Y ahí es la forma como el Señor nos empieza a medir qué fe es la que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es donde aprendemos, estando en esos problemas. ¿Verdad? Entonces, por medio de la fe, nosotros tenemos paz con Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, y con eso somos justificados. Pero el Señor necesita mostrarnos dónde está puesta nuestra fe o dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Me siguen? Entonces el Señor nos lleva a esos lugares, a esas pruebas. Y dice, en el 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, que es la gracia del Señor, en la cual estamos firmes. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que aprender a medir si realmente estamos firmes en esa fe. Y a veces el Señor, bueno, no a veces, el Señor se encarga de llevarnos esos momentos para que nosotros nos demos cuenta dónde está nuestra fe. Y aquí todos estamos incluidos, hermanos. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, vean, a veces pasamos dificultades, como cuando pasamos la dificultad con Alicia. Miren, en ese tiempo yo perdí mi trabajo una semana antes y a una semana después Alicia le diagnostican cáncer. Se nos vino el mundo encima, hermanos. Y esto fue hace muchos años, hace casi 20 años, pero no entendíamos nada, no sabíamos nada. Y el Señor empezó a quitarnos un montón de cosas. Y yo empecé a notar que sí, yo dependía de muchas otras cosas. Y yo les digo, todavía hoy sí, creo que dependo todavía de muchas cosas, y el Señor sabe y conoce mi corazón, que si ahorita me dicen, te vas a quedar sin trabajo, y me voy a poner a temblar posiblemente. Y tengo que aprender a saber a quién esperar, de quién tengo que esperar. Entonces, por medio de la fe, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto es algo de lo que el Señor necesita medirnos, necesita probarnos. ¿Cómo estamos tan firmes en nuestra fe? A veces, ¿qué pasa? Puede ser que el Señor diga, bueno, pues voy a quitar a esta persona, ¿verdad? Porque esta persona
es muy importante, o sea, hay un rompimiento de relación o la persona fallece. Entonces, a veces el Señor permite esas cosas para mostrarnos eso. Y empieza aquella cosa, aquellos sentimientos, y yo sé, duele, y es una persona querida, pero posiblemente es una persona de la cual nosotros dependíamos o codependíamos, ya de una forma no muy sana. Y el Señor se encarga de mostrarnos eso. Y cuando pasa eso, a veces o nos peleamos con Dios, o nos peleamos con todos los que están alrededor, o nos peleamos con nosotros mismos y protestamos con todo. Y empezamos a esperar cosas malas. Y así empezamos a vivir. Entonces nuestra fe se empieza a cambiar. Nuestra esperanza es otra. Entonces, el Señor permite llevarnos a estos lugares para enfocarnos y reenfocar nuestra fe y lo que esperamos. Luego dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en dónde? En las tribulaciones. Esto pues no es muy placentero que digamos estar leyendo esto, ¿verdad? Porque dicen, el Señor nos va a llevar a estos lugares de tribulaciones, donde ahí nos vamos a tener que gloriar, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta es otra palabra importante, ¿verdad? Que también tiene que ver con la esperanza. Y luego dice, la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esta palabra es muy importante, hermanos, porque cuando Adán y Eva pecaron en Génesis, ustedes pueden ver que antes de pecar no se avergonzaban, pero ya después de pecar se escondieron de Dios y tejieron para sí hojas de higo, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? Se avergonzaron. Y cuando estamos en situaciones así complicadas, podemos llegar a pecar, y eso produce vergüenza. Y esa vergüenza es la que nos aparta de Dios. Y entonces empezamos a esperar cosas, o empezamos a hacer cosas nosotros mismos, esperando un resultado que no va a venir. O puede ser que el Señor diga, no va a pasar. Y estamos insistiendo en esa relación que es bien complicada y no nos conviene, y el Señor sabe y nosotros insistimos y queremos estar ahí, y no tenemos que estar ahí. Amistades, qué sé yo, ustedes pueden conocer o haber experimentado algo así. Pero cuando estamos nosotros enfocados en el Señor y confiamos en el Señor, cuando el Señor nos lleva esas tribulaciones y nos enfoca en lo que debemos esperar en Él y en la fe en donde tenemos que tenerla, entonces no vamos a ser avergonzados, ¿verdad? Y el tiempo de siempre le da la razón al Señor. Entonces vean, aquí ya tenemos palabras grandes, enormes. La fe, justificados. Tenemos la otra palabra grande, paz. Entrar en la gracia. Y aquí tenemos la palabra que estamos estudiando hoy, esperanza. Y ya sabemos cuál es el camino. Para poder tener esperanza vamos a tener que pasar pruebas, hermanos. Y esa esperanza no avergüenza. Ahora, estudiemos un poco la fe. Eso ya lo habíamos estudiado antes. Y la fe, vamos a estudiarla hoy otra vez. No sé, alguno de ustedes tal vez se va a acordar de esto que hemos estudiado. ¿Alguien me puede leer Hebreos 11:1, por favor? O vamos a leer del 1 al 3, por favor. Si alguien me ayuda. ¿Puedo leer yo? Sí, Sheni, por favor. Hebreos 11:1, ¿verdad? No, pero hasta sí, el haremos 3. hasta el 3. Hasta el 3, sí. Entonces, 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o convicción de lo que no se ve. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, ¿sí? Sí, heredero ¿Qué les de... dije? Es 11. No, yo les dije del 11, el 1 al 3, porfa. Después leemos el 1, capítulo 1.
Ah, Aquí les puse solo el 11. entonces es solo la fe. Es Sí, es pues solo la la fe. fe. Ok. Perdón, Ok, Sheni. Es no. Hebreos Es, 11 del 1 al 3. ok. Es Te pues lo la pongo. fe, Ajá. la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración. Yo lo estaba leyendo ahí. Aquí, perdón. Ahorita te lo pongo. Mira, pues, ahorita está. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Ok, ok. Aquí está, perdón. 11, 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí, perdón. Ok. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la Ya te lo cambié, pues. demostración, no hay pena, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, hermanos, aquí también nosotros podemos ver que dentro de la fe que viene de Dios hay esperanza. El Señor esperaba algo cuando Él estaba constituyéndolo todo. Entonces, en el Señor, la esperanza o lo que se espera también viene de Dios. Y por eso es tan importante esta palabra y este principio, hermanos, porque todo lo que tenemos que esperar tiene que venir de Dios. Entonces, analicemos un poco lo que este pasaje. Fíjense, pues aquí, si ustedes, no sé, aquí tengo la King James. Tal vez aquí las personas que saben inglés me van a ayudar. Aquí tengo la King James. Se los voy a poner acá para que veamos. Aquí está. Si quieres, Nick, nos puedes ayudar. Aquí está la King James. ¿Nos puedes traducir esta parte? 11:1. 11:1. Ahora la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no se han visto, Ok. que no se ven. Aquí hay una palabra que es interesante. En la Reina Valera dice la convicción de lo que no se ve. Pero miren, la King James dice la evidencia de lo que no se ve. Y cuando estuvimos estudiando estos pasajes, ¿se acuerdan que decíamos cuál es la evidencia de la fe? ¿O cuál es la evidencia de esta sustancia de la que habla la fe? Porque aquí hay una palabra, sustancia. Y después dice, esta sustancia es la evidencia de lo que no se ve. Entonces, después ahora sí vamos, por favor, Sheni, a Hebreos 1, del 1 al 3. Aquí se los voy a poner también en español. Okay. Hebreos 1. Hebreos 1, aquí está, mira. Ok, 1, 2 y 3, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces vean, esa sustancia, ¿quién es la sustancia de la fe? Aquí no es solamente, aquí hay una pregunta implícita, porque la pregunta aquí es, ¿qué es la fe? Entonces aquí explica, es pues la fe, la sustancia. Y vean cómo se cambia la pregunta, porque la pregunta es, ¿qué es la fe? Sabiendo ahora que la sustancia, según lo que dice Hebreos 1:3, dice la imagen misma de su sustancia. Este es el Señor Jesucristo. Entonces la fe es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la sustancia de la fe. Esa es la esencia. Es esa palabra que quiere decir también semilla. Y tal vez, si me permite, también quiere decir esa semilla que engendra. En algunos casos se usa como semen también. Es esa semilla que da vida. Ese es el Señor Jesucristo.
Y cuando nosotros entendemos que es la sustancia de las cosas que se esperan, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos esa semilla, la naturaleza, la sustancia de la gloria del Señor, que es el Señor Jesucristo en nosotros, para que podamos entender o saber, sepamos qué esperar, hermanos. Ahora vean esto, es la demostración, o dice la convicción de lo que no se ve. En la King James dice la evidencia de las cosas que no son vistas. Y cuando nosotros tenemos esa esencia, esa semilla en nosotros, ¿quién creen ustedes que es la evidencia de las cosas que no se ven? Si en nosotros está esa semilla, ¿quién creen ustedes que somos, o ya se los dije, la evidencia de lo que no se ve? Somos nosotros mismos. En nosotros somos la evidencia de eso que no se ve, porque nadie puede ver a Jesús, pero en nosotros está esa semilla, esa esencia de lo que el Señor la puso en nosotros. Entonces nosotros nos volvemos evidencia de esas cosas que no se ven. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando el Señor siembra en nosotros su naturaleza, su semilla, nosotros nos volvemos en algún caso lo que se espera de lo que es la fe cristiana, de lo que es vivir como cristianos. Y nosotros somos la evidencia de eso de lo que se espera. O somos la sustancia de lo que lo que se espera. La evidencia de lo que no se puede ver. Nosotros somos esa evidencia. Y eso es una gran responsabilidad, hermanos. Porque así como nosotros vivimos y así como nosotros esperamos, la misma gente que está alrededor también va a ver esa esperanza que hay en nosotros y va a ver esa fe que hay en nosotros. Entonces, a veces, si estamos enfocados, si tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, si estamos en Jesús, la gente va a ver esa esperanza que no se mira, o va a ver esa sustancia por la que esperan. Y a veces no sé si las ha pasado, y la pastora lo ha dicho, es que ustedes son cristianos, ¿verdad? Ustedes huelen hasta diferente. O sea, pero si no lo estamos evidenciando, hermanos, tenemos que preguntarle al Señor, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Entonces, miren, este tema es enorme, pero ya introducimos las palabras más importantes que quería el día de hoy. Leamos, vamos a ver. Bueno, sí, ya leímos esto, pero sí me explico, sí me siguen. No sé si les hace sentido todo lo que hemos estado hablando. Y ahí vamos a ir terminando. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Amén. Para terminar, vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Por favor, ¿quién me ayuda? Hebreos 12:1, ¿verdad? Gracias, Sheila. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Ven cómo la palabra es tan perfecta, hermanos. O sea, el mismo Señor, adelante de él, hubo un gozo que se le fue puesto a él. Ese gozo le fue puesto a él como algo lo cual él también esperaba. Y por ese gozo que él ya esperaba, él sufrió la cruz. Él estuvo dispuesto a pasar por esa cruz, por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Sí? Y ese gozo es la gloria del Señor. Es la gloria que que él tenía antes de la fundación del mundo. Es la gloria que el Padre le dio después de haber cumplido para lo cual él fue enviado. Pero por ese gozo que estaba delante de él, él sufrió la cruz. Él estuvo dispuesto a pasar por la cruz
para limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Y dice, menospreciando la vergüenza. Otra vez, miren, esa es una esperanza que el Señor tenía. Algo que fue puesto delante de él, que él podía obtener. Él esperaba eso. Y por eso, ese gozo que él fue puesto delante de él, esa cruz lo ayudó a pasar por esa cruz. Y eso no lo avergonzó. Él fue exaltado, le fue dado la gloria que tenía, la gloria del Padre que tenía antes de la fundación del mundo. Y dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Por supuesto, aquí pasó la cruz. Fue avergonzado, vituperado, fue escarnecido, torturado, etcétera. Pero para él no fue vergüenza. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que, ese es el camino que nosotros tenemos que pasar a veces. Cuando el Señor nos lleva a esos lugares como el Valle de Acor o lugares de prueba o de disturbios, ahí es donde el Señor empieza a enfocarnos y nos empieza a dirigir a nuestros ojos, a donde dice, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Cuando estamos en esas pruebas. Y cuando estamos nosotros enfocados en el Señor, miren, a veces vienen las noticias y como que no fuera con nosotros. Y la próxima semana vamos a empezar a leer versículos de cómo es que opera la fe y cómo es que el Señor se encarga de que nosotros, nuestros ojos, nuestra visión, nuestra fe, regresarla a donde tiene que estar enfocada, que es en el Señor Jesucristo. Y la otra semana vamos a ir entendiendo cómo todos los significados de esa palabra esperanza, y van a ver qué hermoso, hermanos. Es maravillosa la palabra. Cuando el Señor se encarga de reenfocar nuestra visión, nuestros ojos, a donde realmente tiene que estar. Y todos de alguna forma, hemos caído en desviar nuestros ojos en lo que no es el Señor Jesucristo. Y es natural. El mundo nos está bombardeando todos los días con distractores. Hay enemigos de esta esperanza. Hay enemigos de nuestra fe. Hay enemigos de lo que queremos esperar. Entonces, la gente está desesperada. Y miren la palabra, desesperada. O sea, no saben qué esperar. No saben en qué confiar, no saben en qué hacer para poder esperar algo. O sea, y vean, hermanos, no solo nos sirve para nosotros, sino que nosotros también vamos a hacer esa evidencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros somos la evidencia de lo que es la fe, ¿verdad? Y eso es enorme. Yo cuando leí eso la primera vez me emocioné, pero también me preocupé porque, híjole, qué pena. La evidencia no está tan buena como la quisiera presentar, pero bendito el Señor en su gracia y su misericordia, hermanos, porque nos reenfoca, nos encamina, nos vuelve a conducir en su camino. Entonces, esto que sirva como introducción, como la introducción a la palabra. Y vean, yo sé que el Señor nos va a empezar a mostrar un montón de cosas. Estudien la palabra, busquen versículos. La otra semana, si hay preguntas, traigámoslas, preguntemos. Vean, es hermoso preguntarle al Señor porque el Señor siempre responde. De una u otra forma, el Señor siempre responde. Voy a dejar de grabar por acá. No sé, aquí voy a dejar de compartir.